¿Qué tal de oraciones respondidas, hermanos? ¿Les ha respondido el Señor? ¿O solo están pidiendo cosas que no necesitan? No hay que perder la fe. El Señor nos anima en su santa palabra a que si está alguien ansioso, haga oración. Si está alguien alegre, cante alabanzas. O sea, la gran herramienta que Dios ha puesto del creyente para sus angustias, sus pesares, es la oración. Y no se desanime, que hay oraciones que Dios las responde ya. Otras tardan semanas, otras tardan meses, otras tardan años. Por ejemplo, Jorge Müller, el gran defensor de los huérfanos, allá en el siglo XVIII en Inglaterra, esperó 42 años para que el Señor le respondiera una oración. Y era su amigo amado y querido, por el cual procuró la salvación. Y 42 años después, Dios le permitió despedirlo en el lecho de muerte a ese amigo, ya con Cristo en su corazón. Así pues que no hay que desmayar, hay que orar. Cuando a Santiago lo despeñaron del pináculo del templo, porque así murió el apóstol, se descubrieron sus ropas y encontraron que sus rodillas tenían unas grandes callosidades y protuberancias a causa de la oración. Era un hombre de oración, ¿verdad? Oraba, clamaba a Dios, y eso hizo que sus rodillas tuvieran aquellos grandes callos. Así pues que no hay respuestas que tarden. En realidad la desesperación viene del corazón del hombre, pero el Señor responde justo en su momento, ni un minuto antes, ni un minuto después. Y Dios, esa terminología rara que a veces usamos, que dice que Dios no se queda con nada, pues es que Dios no necesita quedarse con nada y Él no es el dueño de todo, pues. Y punto, ¿verdad? Eso me puede funcionar a mí, pero a Dios no. Dios llega a sus hijos en el momento determinado. Y si usted está sufriendo, está llorando en su corazón, en su soledad, por algo que le está pidiendo al Señor, recuerde que Dios nunca le saca a sus hijos una lágrima en balde. Todo tiene un propósito, todo tiene un fin. Y bendito sea Dios que tiene que ser así, porque es la única manera como podemos estar humildes ante Dios y en plena dependencia de Él. Si todo lo tuviéramos resuelto en la vida, seríamos como los creyentes que lamentablemente viven en los países nórdicos, en el norte de Europa. Y usted le va a hablar de Cristo, solo van a la iglesia, si es que van a santiguarse el domingo y lo demás es igual. Porque tienen su Dios, que es el dinero, ¿verdad? El Estado les paga todo, le quitan a usted el 30% de sus impuestos, de su salario mensualmente, y le resuelven su alimentación, su salud, su educación y todo lo demás. Entonces usted le dice, por ejemplo, a un noruego, ¿quieres conocer de Cristo? ¿Cuál Cristo? Mi Dios es el Estado, ¿verdad? Él me suple todas mis necesidades, no necesito saber nada de Dios. Pero bendito sea Dios, hermanos, si nosotros vamos saltando de tribulación en tribulación, porque eso nos mantiene cerca de Dios y nos mantiene dependientes de Dios, ¿verdad? Muy bien, hemos estado estudiando la carta a los filipenses, hermanos. Terminamos la primera sección del capítulo 1, lo recuerdan, versos del 1 al 11, que titulamos Amor y preocupación personal que la distancia no puede destruir. Ya habían pasado un poquito más de 10 años desde que el apóstol Pablo vivió su última experiencia presencial con los hermanos de la iglesia de Filipos y no los había vuelto a ver. La distancia entre él, que estaba en Roma en ese momento, y es de donde escribe esta carta, y los hermanos ahí en Filipos era muy grande. Grandes dificultades para poder sortear los peligros y las dificultades del camino. No había manera de estar de manera frecuente con ellos. Sin embargo, su amor, su preocupación sano y verdadero por estos hermanos no había menguado. Se mantenía latente. Y no solamente era de una vía,
también ellos estaban muy preocupados y muy pendientes del apóstol Pablo, contribuyendo a su labor misionera con el sostén económico y otras ofrendas que le enviaban al apóstol. Una de ellas se hizo en un momento crucial en la vida del apóstol Pablo, que fue a través de uno de sus pastores, Epafrodito, que fue a Roma sorteando dificultades y le entregó una ofrenda muy necesaria que el apóstol necesitaba. Y ese amor y esa preocupación personal en esos versos del 1 al 11 se deja ver en el saludo, en especial del apóstol Pablo, que en compañía de Timoteo le saluda, un saludo muy sentido, muy empático, de parte del apóstol Pablo con estos hermanos de esta querida iglesia. Leyendo todas las epístolas del apóstol Pablo a las iglesias, pienso que él tenía una empatía especial con esta iglesia por su contenido. Es más, el gran tema de la carta de los filipenses lo podríamos resumir como consejos para la vida y para la iglesia, ¿verdad? Es una carta muy, muy personal y muy corporal para esta iglesia. Y luego también el apóstol Pablo, después de esa salutación en los versos 1 y 2, expresa una nota de alabanza, introduce una nota de alabanza donde él expresa su agradecimiento a Dios y el anhelo, el deseo de su corazón por estos hermanos en 5 aspectos, ¿verdad? Lo hace en oración en los versos 3 y 4, en el verso 5 lo hace por el compañerismo profundo que tenía con ellos en la comunión del evangelio. En el verso 6 lo hace en seguridad, porque él gozaba de seguridad eterna y ellos también, y ese era un gozo grandísimo, saber que una iglesia todos son convertidos y no hay gallos, gallinas ahí, no hay cristinos y cristianos, sino en realidad eran creyentes verdaderos. También lo expresa en amor. Él sentía que él había parido esa iglesia con el amor entrañable de una madre, y así lo saluda también el verso 7 y 8, capítulo 1. Luego en los versos del 9 al 11, ya eleva, cerrando esa acción de gracias, una oración de una manera consciente, pidiendo a ellos 3 cosas fundamentales en la existencia de una vida, de la vida cristiana y de una iglesia: que sean llenos del profundo amor del Señor Jesucristo, en ciencia y en todo conocimiento, con miras a saber lo mejor. En segundo lugar, que sean sinceros y que sean irreprensibles para el día de Cristo. Eso es importante no perderlo en las metas de la vida, porque para el creyente la vida en este mundo es un entrenamiento preparatorio para estar presentes en el tribunal de Cristo. Amén. Ese es el gran día que los creyentes esperamos. Nosotros no estamos esperando guerras, rumores de guerras, enfermedades, pestes, ni nada de eso. Estamos esperando el arrebatamiento inminente de la iglesia del Señor, y el apóstol Pablo ora por ellos por eso. Y en último lugar, que sean productores de buenas obras, que estén llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo para la gloria y la alabanza de Dios. Un creyente que condiciona a Dios con su servicio y le pone peros al Señor para servir a Cristo, Dios le quitará el talento y se lo dará a otro también. Porque el creyente tiene que producir buenas obras, tiene que evidenciar la realidad interna de una vida redimida a través de su conducta diaria, y eso tiene que ver con obras. No son obras para producir salvación, son obras que son el efecto de la salvación, el resultado de la salvación. Y meses atrás iniciamos el segundo estudio, este capítulo 1, el cual titulamos Compromiso cristiano que las circunstancias no controlan. Eso está en los versos 12 al 26 del capítulo 1 de Filipenses. El apóstol Pablo está escribiendo su carta desde el pretorio, desde su casa por cárcel. Estaba preso en Roma, 2 años estuvo preso ahí, custodiado por guardias pretorianos 24/7, que no lo dejaban a sol ni a sombra, le habían dado casa por cárcel. Y sin embargo, esa circunstancia adversa que él estaba pasando no estaba controlando su compromiso, no estaba incidiendo en su compromiso. Y es así que el apóstol Pablo está pendiente todavía de la vida espiritual de sus hijos espirituales en la iglesia de Filipos, y desde la cárcel también estaba prosiguiendo con la obra que el Señor le había encomendado.
que era la proclamación poderosa del Evangelio de Cristo. Amén. Y así podemos ver en el verso 12 del capítulo 1, dice, quiero que sepáis, hermanos. El apóstol Pablo comienza esta sección de una manera algo abrupta, porque él quería que los hermanos de Filipos supieran cuál era su situación en ese momento, y no quería que un malentendido o una mala información llegara a ellos en relación con los resultados de su encarcelamiento. Y él nos dice ahí, quiero que sepáis, hermanos, el verbo saber es importante ahí. Él inicia esa frase enfatizando el deseo que él tenía de que los hermanos de Filipos supieran de su propia boca qué era lo que le estaba pasando. Y luego nos dice ahí las cosas que me han sucedido. Eso es lo que él quiere informar a los hermanos. Esa frase puede traducirse también como en cuanto a mí o en lo que a mí respecta. El apóstol Pablo no da más detalles acerca de sus circunstancias, pero el apóstol Pablo no era aquel que consideraba que lo que a él estaba pasando hasta ese momento fuera un suceso común. Él estaba convencido que obedecía al propósito y al plan de Dios para su vida, el estar en la cárcel. Que él no había llegado a la cárcel por casualidad, fortuitamente. Dios le había puesto en la cárcel con un propósito determinado. Era una posición estratégica que Dios había determinado para su hijo, que él estuviera ahí, desde ahí proclamar el evangelio. Muchas veces, hermanos, Dios permite que nosotros transitemos por sendas desconocidas, oscuras, difíciles, hostiles, que nos causan dolor y sufrimiento. Pero el hecho de saber que Dios está ahí nos hace transitar por esas sendas con gozo. El Señor mismo lo dijo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No hay otro camino. Pasamos por lugares brumosos y difíciles. Él va con nosotros ahí. Y luego nos dice en ese verso 12, las cosas que me han sucedido han resultado más bien ¿para qué? Para el progreso del evangelio. El apóstol Pablo estaba seguro de que todas las circunstancias que a él estaban aconteciendo de principio a fin estaban ayudando a promocionar el evangelio, que no se retrasara la predicación del evangelio, que no perdiera terreno la predicación del evangelio, sino que se avanzara a pesar de él estar inmovilizado. Ese término progreso puede verse de dos maneras, como provecho, pero también como aprovechamiento. O como decían los filósofos estoicos griegos, es el progreso hacia la sabiduría, el avance hacia la sabiduría. El término progreso se deriva también de otra palabra, que literalmente significa cortar, talar delante de alguien, lo cual nos describe a una cuadrilla de taladores que va hacia el frente del ejército regular, abriendo el camino en medio de la espesura del bosque, de manera tal que el ejército pueda pasar con seguridad. El apóstol Pablo nos dice que todas las circunstancias que él ha estado viviendo han servido para abrir el camino a fin de que pase el ejército de los soldados de Cristo predicando el evangelio. Dios ha tenido pioneros, cientos, miles a través de la historia, que han llevado el evangelio en medio de circunstancias de gran dificultad. Han pasado hambres, persecución, enfermedad, pobreza, prisión y muerte, pero todo eso ha servido para el progreso del evangelio. Y no es extraño que esto ocurra, ya el Señor lo dice en el evangelio de Juan, capítulo 16, verso 33. En el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. El progreso del evangelio es detallado por el apóstol Pablo en los versos 13 y 14, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. En realidad, el encarcelamiento del apóstol Pablo no había sido un estorbo para la propagación del evangelio, más bien lo estaba promoviendo. Es así como el encarcelado se convierte en predicador y el cautivo en cautivador. La causa del apóstol Pablo se había hecho célebre en Roma.
Si hubieran habido periódicos o Facebook o redes sociales en aquel tiempo, hubiera sido noticia de bombardeo mediático, de narrativas presentes, usemos las palabras actuales, ¿verdad? Sin embargo, él no se sentía contrariado, él estaba lleno de gozo. No porque buscara su gloria personal, sino porque aquello estaba ayudando a publicitar el evangelio que él predicaba. El apóstol Pablo estuvo durante 2 años preso en una prisión en Roma, custodiado por guardias pretorianas, guardias pretorianos cuya cuartel general no estaba tan lejos del lugar físico donde él estaba recluido. La guardia pretoriana estaba compuesta por guardias escogidos de la guardia imperial. Y su influencia se debió a que primero estuvieron dispersos por toda la península itálica y luego fueron concentrados en Roma, donde Tiberio les construyó una instalación especial fortificada. Los guardias pretorianos originalmente eran originarios de Italia, pero luego se añadieron de provincias conquistadas por los romanos, como Noricum, como Macedonia, como España. La guardia pretoriana estaba conformada por 10 legiones de 1000 hombres cada uno. Formaban este importante cuerpo del ejército, mientras que el resto de las legiones romanas estaban acantonadas en el resto de las provincias conquistadas. El apóstol Pablo estuvo preso durante 2 años completos en una casa por cárcel en Roma, custodiado por esos guardias pretorianos que se informaban de toda la situación del apóstol Pablo. Cada día, un nuevo guardia pretoriano era encadenado a la muñeca del apóstol Pablo, los cuales escuchaban las conversaciones de las visitas que llegaban, las oraciones que se hacían. También muchos de ellos escucharon las epístolas que él dictaba y también la correspondencia que se leía. También tenían que estar ellos ahí presentes. Y cuando ellos escuchaban que el apóstol Pablo estaba preso por causa de Cristo, preguntaban, ¿y quién es Cristo? Eso lo aprovechaba el apóstol Pablo para predicarles el evangelio. Muchos de esos guardias fueron salvos, como lo indica el verso 22 del capítulo 4 del libro de Filipenses. Entienda usted por qué Dios puso al apóstol Pablo en la cárcel. Era la única manera de llevar el evangelio al top del gobierno romano, con toda su camada de funcionarios públicos, no solamente los que residían en Roma, sino también en las provincias. El evangelio sufrió una propagación poderosa a través del encarcelamiento del apóstol Pablo. Mire usted lo que nos dice Filipenses 1:14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Vamos a ver qué nos dice ese verso 13. Ya bueno, ya lo leímos, ¿verdad? Muy bien. El encarcelamiento del apóstol Pablo, hermanos, había traído un segundo resultado, ya que a causa de que los hermanos de Roma estaban padeciendo persecución, estaban desalentados, tenían temor, habían perdido el ánimo. Pero al ver el testimonio del apóstol Pablo, estaba trayendo un avivamiento a la iglesia en Roma. El ejemplo del apóstol Pablo en medio del sufrimiento fue el instrumento que Dios utilizó para traer un avivamiento a los hermanos de la iglesia en Roma. Aquí tenemos que aprender algo también nosotros. Cuando estamos afligidos, cuando estamos atribulados, casi siempre ocurre lo contrario a lo que ocurrió en la vida del apóstol Pablo. Dejamos de venir a la iglesia, no contestamos llamadas, nos enajenamos, nos vamos a un rincón del sufrimiento como perros bien educados. No dejamos que nos toquen. Pero el apóstol Pablo, sabiendo que Dios lo había puesto en la cárcel, estaba dispuesto a continuar con la obra de Dios y ser un testimonio para aquellos hermanos desalentados que estaban ya sufriendo persecución por causa del imperio romano, por causa de su fe. Nos dice aquí el verso 13 de este verso, siguiendo la lectura. De tal manera que mis prisiones se han hecho patente en Cristo, en todo el pretorio
y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo, es decir, tomando confianza, habiendo adquirido ánimo. El encarcelamiento del apóstol Pablo, el testimonio del apóstol Pablo estaba fortaleciendo a los hermanos de la iglesia en Roma. Qué tremendo esto, ¿verdad? Podríamos decir más bien los hermanos estaban llenos de miedo. No querían ni salir de las casas sabiendo que el gran adalid de la causa de Cristo estaba preso. Estaban tomando confianza, estaban adquiriendo ánimo, estaban decididos a seguir adelante. El encarcelamiento del apóstol Pablo les estaba proveyendo del valor y del ánimo que habían perdido por causa de la persecución que estaban sufriendo. Y nos dice algo más, ese verso 14. Cobrando ánimo con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra del Señor. Eso nos está hablando, hermanos, que hubo un incremento en el celo de los hermanos de la iglesia en Roma. De manera tal que con todo valor estaban dando testimonio público de su fe. Y a pesar de los peligros que esto representaba, arriesgaban sus vidas hablando abiertamente del evangelio. El gran testimonio del apóstol Pablo, su gran testimonio, mientras estuvo en la cárcel por el evangelio, fue una evidencia de la fidelidad de Dios por sus hijos perseguidos. A través de su testimonio, en medio de ese sufrimiento, estaba diciéndole, hermano, Dios es fiel y me tiene aquí y estoy fortalecido, preocupado por ustedes allá en Filipos, pero también haciendo la obra de Dios dentro de esta cárcel. Eso trascendió, hermanos. ¿Y cómo lo supieron los hermanos? Por el testimonio de los guardias que lo custodiaban, por la carta a los filipenses que escribió y las otras cartas desde la cárcel que también él escribió. Estaba teniendo un impacto poderoso. Y nos dice ese verso 13, el verso 14. Cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra del Señor. ¿Cuántos hermanos estaban implicados en esto? La mayoría. ¿Qué nos está diciendo? Que antes de la experiencia, el encarcelamiento del apóstol Pablo, estaban unos más fríos que el hielo. No les entraba ni el picayelo, como hemos dicho desde aquí. Y habían otros que estaban fervientes, pero eran muy pocos. ¿Sabe, hermano? La persecución hace ese efecto. Por eso yo digo, a veces, no solo en este país, en todos los países del mundo, convendría algo de persecución sobre la iglesia. Para sacarnos de la comodidad, para hacernos cristianos robustos y no gordos de puro conocimiento, y para hacernos fervientes en la predicación del Evangelio de Cristo. Dice el apóstol Pablo ahí que después de su encarcelamiento, la mayoría de los hermanos están implicados en la causa misionera y están dando testimonio público de su fe. En realidad, el testimonio poderoso del apóstol Pablo fue el instrumento que Dios utilizó para traer avivamiento a la iglesia en Roma y también a las otras iglesias en el mundo entero. Hoy los creyentes eligen venir a la iglesia. Si se despertaron de buena gana, vienen. Si amanecen cansados, no vienen. Es que yo estoy cansado, dice. Pero al trabajo van cansados o como sea, pero van porque están trabajando por un salario. ¿Y el salario de Cristo cuál es? No te da la vida todos los días, no te da la salud, no te da los frijoles y el queso que te comes todos los días, no te da la educación de tus hijos. Amén. No te da el vehículo que andas para la gasolina, hasta para el internet te da. Que pagas metidos en las redes sociales, yo no entiendo eso, hermanos, créanmelo sinceramente. Yo conozco gente que me dice que pasa ocupada y cansada en el trabajo y solo pasan zampados en el Facebook, ¿verdad? Subiendo. Y ni cuidan su testimonio, porque con estas cuestiones políticas del país solo pasan rumbándole maceta a Raimundo y a medio mundo. Eso no es de creyentes, hermano. No es, el reino del Señor no es de este mundo, entiéndalo, ¿verdad? Nuestra patria celestial es aquella, ya allá vamos. Cielo y tierra pasarán con todos sus gobiernos, filosofías e inclinaciones políticas, mas mi palabra no pasará.
Entonces, esa es nuestra prioridad, ¿verdad? Esa es nuestra prioridad. Dependemos de Dios. Dios es el que me da a mí la comida, me da el trabajo, me da el sustento, me da la paz, me da la tranquilidad, me da la salud y también me puede quitar la vida y me la puede prolongar si Él quiere, porque Él es Señor y Rey. Así debemos de vivir los creyentes en este mundo. Y más bien el encarcelamiento del apóstol Pablo, ese denodado testimonio, el apóstol Pablo, había servido para que otros hermanos fueran denodados y no temieran el encarcelamiento también. Esa es una de las virtudes de la persecución. Cada quien se define y sabe dónde está. La persecución saca las ratas del barco para que se ahoguen. Pero el creyente sigue fiel al Señor. Amén. Y eso es importante entenderlo también. Por eso, hermanos, a veces, por preservarte la vida, el Señor te mete fuego. Te mete fuego de prueba y vas subiendo la llama, como esas llamas de las estufas, las de gas especialmente, ¿verdad? Hasta que pone a María. Pero el Señor lo hace porque te ama. Amén. Nos hace porque nos ama. Nos quebranta, nos muele. Amén. Para que seamos fieles y no nos dejamos enamorar del mundo, ni por el dinero, ni por las posesiones del mundo, ni por los intereses del mundo, ¿verdad? Porque un día partiremos. Qué trágico, hermanos. Me ha tocado a mí estar ministrando creyentes que le están entregando el alma al Señor ya para irse y todavía siguen aferrados al mundo. No son inconversos, son creyentes, están llorando porque no se quieren ir del mundo. No saben que estar con Cristo es muchísimo mejor. Amén. Que si se nos va un pariente confiando en el Señor, bendito sea Dios que no va a ir a la muerte eterna. No va a sufrir ni la muerte espiritual ni la muerte física separada de Dios para toda la eternidad. En realidad, hermanos, esta es la gloria de la iglesia. La manera como la iglesia responde en medio de las tribulaciones, en medio de las persecuciones, es cuando los creyentes buscan con más fe y de nuevo el rostro de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero en realidad, hermanos, el apóstol Pablo nos relata en los versos 15 y 16 su propia experiencia también. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. En medio de su encarcelamiento, habían personas también que estaban maquinando, que estaban felices de que el apóstol Pablo estuviera en la cárcel porque estaba fuera del juego. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y por contienda. Aquí nos está hablando, hermanos, de la actitud de aquellos que perseguían al apóstol Pablo y que a pesar de ellos también estar predicando el evangelio, sentían grandes celos por el poder y la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Ellos sentían envidia por él, no solamente por sus éxitos, sino también por los grandes dones que él poseía. Y él estaba consciente de eso. Hermanos, este glorioso apóstol del Señor Jesucristo y siervo del Señor Jesucristo nos está dando una lección aquí de cómo actuar en medio de las tribulaciones, en su encarcelamiento, porque él estaba consciente que estaban estos predicadores serruchándole el piso desde afuera, pero otros de buena voluntad. Habían aquellos que estaban predicando por envidia y por contienda. Envidia y contienda nos habla de un ambiente de hostilidad, de pleito. Estaba llevando a estos detractores del apóstol Pablo a que comenzaran a desacreditarle. Libres ellos y el apóstol Pablo adentro, en la cárcel. Por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Siempre, en medio de los bajones que tengamos en la vida, hay gente que se va a sentir feliz de lo que nos está pasando, pero también hay otros que nos van a seguir apoyando. Y aquellos que apoyaban al apóstol Pablo
lo hacían con un sentimiento sincero y confiando en Él como siervo del Señor Jesucristo, como ministro de Cristo y también como persona. El verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención. Aquí nos está hablando, hermanos, de esa ambición egoísta, de aquellos que estaban interesados en avanzar en sus propias causas y estaban decididos a sacarlas adelante a cualquier precio. Y ellos miraban en el encarcelamiento del apóstol Pablo una gran oportunidad para acrecentar su influencia y decir que esto era lo que estaba de fondo, que el apóstol Pablo era un gran pecador, tan malo que Dios lo había puesto en la cárcel por eso. En realidad, sus motivos no eran puros. El apóstol Pablo lo dice. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ah, ¿te diste cuenta lo que le está pasando al hermano y la hermana? Merecido lo tenía. Yo sabía que le iba a pasar eso tarde o temprano. Y se relamen y se frotan las manos con la desgracia del que está caído. Después de la caída, ¿quién queda? Los que te condenan o los que te quieren ayudar. Y no nos damos cuenta, hermanos, lo que dice la palabra de Dios. El que cree estar firme, vea y no caiga. Cada vez que tú alzas el dedo contra alguien y no le brindas la mano para levantarlo del basurero en el cual está metido, te pones en un plano de fragilidad y acercas cada vez más también el juicio de Dios sobre tu propia vida. Es la verdad, aunque seas creyente, porque Dios disciplina también. Nadie está exento de caer en esta tierra. Y casi siempre cuando señalamos los pecados más groseros en otros, más cerquita estamos de caer en ellos. Eso así es. Y ustedes pueden ver ejemplos sobre eso. El verso 17. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Los que apoyaban al apóstol Pablo lo hacían motivados por amor, por un afecto sincero y por su virtud como persona, sin lugar a dudas. Ese término puesto que está ahí, literalmente es un término militar en el griego y tiene que ver con un soldado que es designado en el cumplimiento de su deber. ¿Sabe qué está diciendo ahí el apóstol Pablo? Dios me encarceló. Dios me metió en la prisión. Fue la voluntad de Dios ponerme en prisión por un tiempo como una posición estratégica para que yo pueda predicar el evangelio. Lea lo que dice Filipenses 4:22. Cuando el apóstol Pablo saluda a los hermanos a los hermanos de la iglesia en Filipo, les traslada el saludo de los hermanos de la casa de César, aquellos que habían creído en Cristo antes de que él llegara a Roma, por la acción evangelizadora de los hermanos de la iglesia, pero también tenía que ver con aquellos que él estaba ganando personalmente, llevando los pies de Cristo, incluyendo al guardia que le custodiaba día y noche. No sé cuántos guardias pretorianos oyeron el evangelio por boca del apóstol Pablo, pero fueron muchísimos. Y después de aquellas largas jornadas de vigilancia, 24/7, porque el código militar romano sancionaba que el guardia que se dormía, sea vigilando una almena, o sea como atalaya en la muralla de la ciudad, o sea custodiando un prisionero, si se dormía en el cumplimiento de su deber, era ejecutado inmediatamente. No podían dormir, tenían que estar ahí vigilándolo. Y después de aquellas largas jornadas de vigilancia con el apóstol Pablo, regresaban a casa, henchidos sus pechos con el evangelio de la gracia de Dios. Eran salvos.
Y ese evangelio iba corriendo por todos los barrios de Roma, una ciudad que sobrepasaba en el tiempo del encarcelamiento del apóstol Pablo 1 millón de habitantes. Aparte de todos los empleados del servicio civil del imperio que velaban por los detalles administrativos de su cumplimiento todos los días, escuchaban el evangelio. El evangelio estaba corriendo como pólvora. Y la única manera de tener ese logro era metiendo a Pablo en la cárcel. No había otra. Verso 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero otros por amor, sabiendo, entendiendo, los que lo apoyaban entendían que estaba siendo puesto por el dedo de Dios en la cárcel. ¿Para qué? Para la defensa del evangelio, para la extensión del evangelio de la gracia del Señor Jesucristo. Amén. Que cada tribulación, cada dificultad que nos toque pasar en la vida sea una oportunidad para que otros puedan ver la luz de Cristo en nosotros y puedan recibir un mensaje directo de Dios de que aunque este creyente está sufriendo, es un testimonio para que otros crean en el evangelio también. No empezar a blasfemar de la vida, a buscar culpables por todas las desgracias que nos pasan a nosotros. Veamos la mano de Dios de fondo siempre en todo lo que podamos. Y si estamos sufriendo de guasa, es decir, porque nosotros nos metimos en un lugar donde no debimos de haber entrado o haciendo cosas que no debimos de haber hecho, aún ahí encontremos arrepentimiento y causa de Dios en medio del sufrimiento. Porque Dios disciplina a los que aman y los castiga como hijos. No con un efecto destructor o para gozarse en medio del sufrimiento de sus amados, sino para hacer de ellos mejores hijos y mejores mensajeros de su gracia y de su favor también. Eso hay que entenderlo también. Cuando uno está sufriendo es fácil difamar a otros, empezar a hablar a mal de otros. Yo por eso le digo, hermanos, si usted va a asumir un compromiso de darle un servicio profesional o de negocios a algún hermano de esta iglesia, cúmplale, cúmplale. Es un hermano en la fe. No lo menosprecie, no lo viva, no se aproveche de él. Cúmplale. Y sea mejor en su servicio con él, porque es un hijo de Dios. Aparte que le está pagando por un servicio, no le falle. No le falle. Porque si no, usted corre riesgo de que esa persona a la cual le quedó mal lo empiece a difamar y después se le va a hacer una telaraña dentro de la misma iglesia. Y eso no es correcto. Tenemos que vivir en paz. A paz nos ha llamado el Señor, no a contienda, no a celos, no a envidias. Y así debemos de actuar en la vida de la mano de Dios. Pero también hay algo que decir en esto. Muchas veces el evangelio sufre por causa de personas que tienen motivos incorrectos cuando entran al servicio del evangelio de Cristo. ¿Cuánto tenemos de eso en las iglesias hoy actualmente? Con temor de Dios lo digo, pastores que asumen el pastorado y hacen sus periplos en otras naciones a recoger dinero. Por cada predicación, $1,000, 1,200, 1,500, 2,000, 3,000. Eso es hacer negocio del evangelio, hermano. Yo le dije a mi esposa, mira, y hemos pasado, y ella lo puede testificar ahí. Prefiero pasar coyol quebrado, coyol comido, que recibir mala paga por el evangelio. Una vez el doctor Carballosa me comentaba, mira, me dice, una vez fui a brindar unas conferencias a Miami, a una iglesia que me invitó. Después de que terminó el ciclo, me llamó la junta directiva de la iglesia. Me llevaron a una oficina aparte. Me sentaron, estaban todos los ancianos de la iglesia ahí. Y me pusieron una chequera en blanco
Me dijeron, pon la cifra que quieras y quédate con nosotros. Agaché la cabeza, los quedé viendo a todos en la mesa. Y les dije, el ministerio del evangelio no tiene precio. Lo siento mucho, no puedo asumir tal responsabilidad. Dios no me ha llamado a vivir del evangelio, sino a predicar el evangelio. Lo siento mucho, gracias por la oportunidad, me voy. Y salí, ellos quedaron sentados ahí. El evangelio sufre por esas cosas y más, y más. En esta iglesia hay una administradora, yo no toco un 5. Recibo mi salario y hasta ahí, nada más. Ella puede dar testimonio de eso. Y no me avergüenzo de haber sufrido por esta iglesia. Los primeros 14 meses de la existencia de esta iglesia no recibí ni un pago. Viví de una herencia poquita que mi papá nos había dejado recién fallecido el día que se fundó esta iglesia. Casi el mes que se inauguró esta iglesia, mi padre falleció. Y con mi esposa sufrimos mucho, hambre y dificultad. Pero fue una ofrenda que le dimos al Señor. 14 meses. Y Dios es fiel. Amén. El apóstol Pablo vivió la difícil experiencia de ver personas que predicaban por envidia y por contienda. Él lo dice ahí en el verso 14 y 15. El apóstol Pablo no da el nombre de los que utilizaban tan bajos motivos para hacer la obra de Dios. Pero el hecho de no nombrarlos nos hace resaltar una cualidad en la vida del apóstol Pablo. No le interesaba difamar a nadie, sino más bien resaltar el bajo motivo que utilizaban aquellas personas. Es posible que los que hayan predicado el evangelio por envidia y por contienda mientras el apóstol Pablo estuvo en prisión hayan sido los judaizantes que desde un inicio se opusieron a la predicación del evangelio. A lo largo de la vida de la historia de la iglesia, siempre han habido personas y las van a seguir habiendo que siguen las prácticas malsanas para hacer la obra de Dios de aquellos que vivieron en tiempo del apóstol Pablo. Los que predicaban el evangelio por envidia y por contienda tenían una mente partidista y divisionista, como aquellos que tanto daño le habían hecho a la iglesia de Corinto. Pero como nos dice aquí el verso 17, pero otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del evangelio. Habían otros que predicaban el evangelio de buena voluntad y por amor. Quienes así hacían, tenían claro el concepto de lo que es la predicación del evangelio. Para ellos no importaba la fama, la reputación o las consideraciones, sino que las almas se salvaran, que los creyentes fueran edificados en el conocimiento de Cristo. Quienes predicaban el evangelio de buena voluntad y por amor, arriesgaban sus vidas por los motivos correctos. Y hasta aquí llego porque ya Nancy me puso la tijera. Que el Señor les bendiga. Espero que les haya ayudado. Hermanos saltarines, vengan a la iglesia todos los domingos. Si no me hacen incurrir en el delito de estar repitiendo lo mismo para poderlos conectar. Y por amor a ustedes es que lo hago. Pero como dice el apóstol Pablo, es bueno a ustedes estarles anunciando las mismas cosas. Que el Señor les bendiga a todos. Puestos en pie, vamos a orar. Amado Dios, gracias por todo lo que hemos vivido este domingo en la iglesia. Gracias por este programa inédito de la iglesia, creado en esta congregación por hermanos fieles, Padre, que han dejado este legado como es el DFC. Gracias por todas las generaciones que han pasado por aquí instruidas en tu palabra. Permite, Padre, que la palabra sea retenida en los corazones de los que pasan por ese proceso de 4 años. Y la palabra quede implantada ahí, como dijo el coordinador de este ministerio, para que produzca fruto. Sigue bendiciendo y animando los corazones. Próximo año tengamos una buena matrícula, Padre, en el primer nivel. Y los hermanos que han sido promovidos a los 3 niveles restantes, con prontitud, puedan confirmar
el seguimiento a su proceso. Gracias por cada vida, Padre, en esta iglesia. Danos, Padre, la gracia de ser proclamadores del Evangelio de Cristo y no estar contentos de estar recibiendo aquí todos los domingos. Ir a buscar las almas, Padre, y predicarles el Evangelio. Esa es la labor de la iglesia, no es otra. Ayúdanos, Padre, a vivir en este mundo con un pie en la tierra y otro en el cielo, con los ojos puestos en la eternidad, anhelando tu pronta venida. Ven, Señor, y arrebata tu iglesia pronto. Llévanos a tu presencia, que será el fin de todo sufrir, de toda lágrima y de todo quebranto. Y es más, lo más importante, estaremos gozando de tu misma presencia por siempre jamás. Bendice cada familia, cada vida aquí presente hoy, que tu palabra haya hecho efecto y término según la necesidad de cada uno. Y vayan sus corazones henchidos de gozo y puesta su fe en el Señor. Que al salir de aquí no olviden lo que han vivido y lo que han escuchado. Gracias te damos por tu palabra implantada en el nombre de Jesús. Amén y amén.